¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Arturo Hernández. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1331. ¿Quién podría ser? Después de que el convoy entró en la carretera, se elevó lentamente y entró en la pista de levitación magnética. Con la expansión gradual de las exportaciones de carreteras de levitación magnética por parte de Future Heavy Industries, no había más vehículos en las carreteras de Yoto, porque la mayoría de los vehículos, excepto autobuses y trenes, flotaban en el cielo. Ahora, no solo el grupo Lear, sino también marcas de automóviles de renombre internacional como Mercedes-Benz, Volkswagen, Tesla, Toyota también comenzaron a ingresar al mercado de automóviles de levitación magnética. El núcleo de la tecnología de levitación magnética estaba principalmente en los pilares debajo de la carretera. Al contrario de la creencia popular, las dificultades técnicas del vehículo maglev no eran particularmente altas. Después de que los principales fabricantes de automóviles internacionales obtuvieran la patente correspondiente de Future Heavy Industries, también pudieron fabricar vehículos capaces de cumplir con el estándar de las carreteras de levitación magnética. Jian Chen era plenamente consciente de que no podía monopolizar el mercado, por lo que no era tacaño en la concesión de licencias de tecnología, al igual que cuando abrió la licencia de tecnología para el grafeno. El 50% de los chips del mundo ahora utilizan arquitectura derivada de la tecnología del futuro. Lo mismo era cierto para los autos de levitación magnética, excepto que casi el 100% de los autos de levitación magnética usaban los estándares del futuro. Además de permitir que los principales fabricantes de automóviles sean etiquetados como Future Heavy Industries, esta decisión también generó enormes beneficios para Future Group. Tomemos a Mercedes-Benz como ejemplo. Por cada vehículo de la serie maglev producido por Mercedes-Benz, no solo tenía que obtener la certificación de calidad de Future Heavy Industries antes de que pudiera venderse, sino que la compañía también tenía que pagar una tarifa de licencia de tecnología del 1% sobre el precio del vehículo ante impuesto. En el vehículo, Jian Chen llamó a Ayesa para informarle que aterrizó de manera segura. Justo cuando estaba a punto de colgar, recibió otra llamada. Cuando vio el nombre en la pantalla holográfica, se tomó un segundo extra para leer el nombre nuevamente antes de contestar la llamada. ¿Ese avión es tuyo? Jerif preguntó inmediatamente tan pronto como se conectó la llamada. ¿Avión? Jian Chen estaba confundido porque no entendía la pregunta. ¿A qué lugar te refieres? ¿La Aurora, 20? ¿O un luchador ruso? Instintivamente vinculó las palabras de Jerif con la situación en Siria. Jerif tenía una expresión extraña cuando escuchó la confusión en el tono de Jian Chen. ¿No miraste las noticias? Acabo de llegar a Yoto, en el auto de regreso a mi hotel. ¿De qué noticias estás hablando? Jian Chen se palmeó la cara. Espera, te enviaré un enlace, compruébalo tú mismo. Jerif colgó poco después. No mucho después, su reloj sonó y se envió un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de Jian Chen. Solo había un enlace en su correo. Desde el nombre de dominio, era de YouTube. Con plena confusión en su mente, Jian Chen hizo clic en el vídeo. El vídeo era de una sala de espera en un aeropuerto. Probablemente porque se filmó con un teléfono, la calidad del vídeo fue mala. La persona que grabó el vídeo obviamente no era un fotógrafo profesional ya que la cámara estaba temblando. Sin embargo, la parte irrazonable fue lo viral que se volvió el vídeo. Jian Chen prestó atención al momento en que se subió el vídeo. En menos de una hora, el número de visualizaciones superó el 1.000.000. Incluso con el tráfico de YouTube, todavía lo sorprendió. En ese momento, Jian Chen se detuvo de repente. Porque vio un esquema familiar en el vídeo. Espera, ¿no es este mi G100? Había una expresión de asombro en su rostro. Entendió la razón por la que llamó Jerif. Su tono sonaba tan serio que pensó que algo debía haber sucedido en Siria. Después de que los mercenarios de Madagascar llegaran a Siria, los Aurora, 20 volarían para registrarse todos los días. Jian Chen se deslizó por la pantalla y echó un vistazo a la sección de comentarios. Mucha gente reconoció por el logotipo del avión que era un producto de Future Heavy Industries.
Aunque la gente ya no estaba sorprendida por la tecnología oscura del Future Group, todavía estaba asombrada por el hecho de que viajaba en un avión aeroespacial. El hombre más rico es realmente rico. Toma un avión aeroespacial para viajes más largos. Solo quiero saber cuánto cuesta este avión. Aunque no puedo pagarlo aunque sepa. Jaja, interesante, Future Heavy Industries está buscando robarle negocios a Gulfstream. Siguiendo a la industria automotriz, la industria de la aviación va a experimentar un baño de sangre. Para ser honesto, si esto no es caro, ¿se venderá como loco? Siento que mi futuro ha sido contratado por Future Group. Jian Chen negó con la cabeza con una sonrisa cuando vio los comentarios principales, luego llamó a Jerif. Amigo mío, ahora sabes de qué avión estoy hablando. Jerif sonrió. Ya veo, Jian Chen hizo una expresión de impotencia, supongo, ¿estás planeando comprar uno también? 10. Jian Chen casi se ahoga cuando tuvo que toser para ocultar su estado de shock. ¿Sabes cuánto cuesta uno? ¿Cuánto cuesta? Jerif se sorprendió. Le proporcionaré la capacitación del personal y el equipo de mantenimiento de apoyo de forma gratuita. Este Aerospace 100 es el precio de 5 Gulfstream G650. 5 Gulfstream. Jerif frunció el ceño. Incluso si la familia real saudita era rica, también era dinero real. Ahora el viejo rey veía a Jerif positivamente, si todo continuaba sin problemas, él sería el próximo rey. Pero en este momento, si gastara más de 3.000 millones de dólares Shin Liu para comprar 10 aviones privados, incluso el viejo rey probablemente reconsideraría esta decisión. Entonces, tomemos 2. Jerif debatió por un momento y decidió pagarlo de su propio bolsillo. Los quiero de negro, ya sabes, en nuestro país, el negro representa la nobleza. Uno de ellos estará bañado en oro con el nombre de mi padre. Planeo dárselo a mi padre como regalo de cumpleaños. Como el hombre más rico del mundo, al viejo rey no le faltaba nada. Todos los años, Jerif tenía que pensar mucho en su cumpleaños porque realmente no sabía qué regalar. Le dio un elefante el año anterior al año pasado. El año pasado, su hermano le regaló un tigre. Este año, parecía haber otro león, por lo que no podía simplemente regalar más mascotas. El palacio casi se estaba convirtiendo en un zoológico. Envíelo a mi buzón con sus requisitos, lo interrumpió Jian Chen y dijo. No puedo recordar todo en mi cabeza. Gracias. Amigo mío, dijo Jerif agradecido. Esto es de gran ayuda para mí. ¿Es tan serio? Jian Chen negó con la cabeza mientras contenía su sonrisa, luego colgó. El hotel donde se hospedaba era uno de sus activos y estaba a solo 2 cuadras del Estadio Nacional. Desde las ventanas del piso al techo en la suite presidencial en el último piso del hotel, la pista y el campo verde eran incluso visibles. Después de que Jian Chen llegó a la habitación junto con el camarero del hotel, arrojó su traje en la percha. Primero estaba a punto de darse una ducha y luego acostarse y descansar un rato. Los guardaespaldas de la planta baja llamaron a su reloj y dijeron que alguien que decía ser un comisionado de recepción enviado por el gobierno estaba de visita. Jian Chen enarcó una ceja al recordar lo que le dijo el ministro de Relaciones Exteriores Kishida en el aeropuerto. Luego, casualmente, dijo. Déjalo levantarse. Sí. ¿Quién podría ser? Tenía mucha curiosidad. Capítulo 1332. Una forma muy simple. Hace aproximadamente un mes, la señorita Kuai, que ya estaba trabajando para el Departamento de Policía Metropolitana de Yoto, fue llamada a la oficina del Ministerio de Asuntos Generales. Se le informó que tenía asignada una tarea importante. La señorita Kuai, a quien no se le había asignado ninguna tarea clave, se apresuró a ir a la oficina emocionada. Su jefe la invitó cortésmente a sentarse y luego puso un documento sobre la mesa. Golpeó ligeramente el documento con el dedo, pero no lo abrió. En cambio, simplemente explicó. Un invitado extranjero muy importante visitará Yoto el 2 de agosto y usted será su asesor de seguridad. Está bien, pero ¿por qué me seleccionan? Kuai estaba un poco desconcertado y preguntó confundido. ¿No deberían seleccionarse asesores de seguridad del Departamento de Inteligencia? ¿Por qué me eligen con solo antecedentes policiales? No lo sé. Este es un documento emitido directamente desde lo anterior. Tanto la Oficina de Investigación de Inteligencia del Gabinete como el Ministerio de Defensa firmaron el documento. El jefe se tocó la nariz y dijo. ¿Me puedes mostrar el libro de misiones?
Necesito más detalles para completar mejor la tarea. La expresión en el rostro del jefe era un poco sutil, tosió, guardó el archivo en el cajón y miró hacia otro lado mientras continuaba. No, la tarea en sí no es muy difícil. Creo que la fuerza de la señorita Kwai es más que suficiente sin más detalles. Lo que debes hacer es ser responsable de resolver algunos problemas legales que el huésped extranjero pueda encontrar durante su estadía aquí. Serán responsables personas de las autodefensas y del departamento de inteligencia. Entiendo, prometo completar la tarea. Aunque se preguntaba por qué no podía mostrarle el registro de la misión, la señorita Kwai aceptó esta misión con confianza. Era solo que por alguna extraña razón, el antiguo jefe, que siempre había sido agresivo con sus subordinados en el trabajo, tenía miedo de mirarla a los ojos. Quizás fue su ilusión. En cualquier caso, fue la primera gran tarea de su carrera. Si pudiera completar esta tarea a la perfección, definitivamente sería un punto culminante en su currículum. Con un 120% de entusiasmo, la señorita Kwai también estudió un mes de mandarín. Debido a que escuchó que el invitado extranjero que estaba a cargo hablaba mandarín, pensó que debía ser un invitado extranjero de alto nivel que venía aquí para participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la señorita Kwai nunca esperó que cuando llegara al hotel donde se hospedaba el huésped extranjero, con ansiedad y entusiasmo, encontraría a alguien a quien no quería ver. No, debería llamarse Diablo. Supongo que tienes dudas sobre si deberías huir o no. Jian Chen miró a la temblorosa Kwai en el pasillo, mientras sus delgados hombros temblaban. Jian Chen se tocó la barbilla mientras sus labios se curvaban, pero supongo que elegirás quedarte. Ahora soy agente de policía, dijo la señorita Kwai nerviosamente. Por favor, sea respetuoso. Puedo olvidar las cosas que sucedieron antes, pero de ahora en adelante. Debido a que estaba demasiado nerviosa, accidentalmente se mordió la lengua. Jian Chen se rió mientras miraba a la dama con las mejillas rojas. Caminó hacia el sofá y se sentó, encendió la televisión y preguntó casualmente mientras cambiaba de canal. ¿Agente de policía? ¿Qué es eso? Un rango, la comisura de sus labios se elevó, ya que obviamente estaba bastante orgullosa. De hecho, podría estar orgullosa. En Nippon, las mujeres no tenían ninguna ventaja en el lugar de trabajo. Se graduó de la Academia de Policía hace menos de 2 años y pudo pasar del rango más bajo, inspectora, a agente antes de los 24. Incluso si esto fue un drama, su camino de promoción fue bastante raro. Oh, Jian Chen asintió pensativamente y se rió, parece que te están cuidando bien. Teniendo cuidado. Kwai se sorprendió un poco. No se dio cuenta de que la ascendieron tan rápidamente en el lugar de trabajo debido al trabajo de alguien. No hablemos de esto. Jian Chen sonrió y apagó la televisión que no había estado encendida por mucho tiempo, dado que todavía hay tiempo antes del anochecer, también podríamos hacer algo interesante. ¿Qué es lo que quieres hacer? Había un pánico notable en sus ojos y Kwai inconscientemente dio medio paso atrás. Sin embargo, cuando vio la sonrisa en el rostro de Jian Chen, estaba agitada. Se armó de valor y miró a Jian Chen. En un tono amenazante, dijo. Incluso si tienes inmunidad diplomática, si se difunde la noticia de que le has hecho algo a un oficial de policía, me temo que no podrás salir de eso. Cuanto más poderosos, más se preocupaban por su reputación. Kwai estaba seguro de que Jian Chen definitivamente tomaría la decisión correcta frente a la reputación personal y grupal. Sin embargo, cuando vio sus ojos, Jian Chen rompió su confianza en sí misma con solo 3 palabras. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Kwai comenzó a entrar en pánico. Incluso ella misma no sabía por qué empezó a cuestionarse. Le diré a mi jefe que renunciaré a esta misión. Sus dientes relucientes se apretaron con fuerza y se inclinó profundamente. Kwai dejó esta frase y corrió hacia la entrada. Sin embargo, cuando alcanzó el pomo de la puerta, se dio cuenta de que no podía abrir la puerta. Te dije que entrarás. Jian Chen se encogió de hombros, se puso de pie y dijo lentamente. Pero nunca te dije que te fueras. Kwai sacó apresuradamente su teléfono cuando vio a Jian Chen caminar hacia ella. No se preocupe, tiene un minuto para llamar ahora. Te permitiré pedir ayuda a cualquiera, dijo Jian Chen con una sonrisa. Por cierto, si llamas a la policía o llamas a tu colega o jefe, te prometo que no funcionará. Si llamas a tu familia, te dejaré ir. Todo lo que pasó antes será borrado y les prometo una solicitud razonable.
La mano que sostenía su teléfono tembló, y Kwai se estremeció al ver a Jianchen acercarse a ella. Ella retrocedió una y otra vez antes de que su espalda estuviera contra la puerta. Todavía tengo una línea de fondo. Nunca obligo a nadie a hacer nada. Jianchen se acercó a ella y le pasó un mechón de cabello detrás de la oreja. Mientras la veía entrar en pánico como una ardilla, encogida en un rincón, lentamente le quitó el teléfono que sostenía, luego le susurró al oído mientras soplaba en el suave lóbulo de la oreja. Resulta que todavía lo estás esperando, ¿no? No es así. Dijo Kwai con voz temblorosa. ¿Tú, diablo? ¿Diablo? No lo creo. Jianchen se encogió de hombros, dejó caer el teléfono inteligente en su mano sobre el gabinete en la entrada y la miró con interés. Luego dijo. De hecho, hay una forma muy sencilla de verificar mi razonamiento. ¿Qué razonamiento? El razonamiento de que en realidad esperas que te haga algo. La respiración de Kwai estaba entrecortada cuando apretó estas palabras entre sus dientes. Eso es imposible. No lo niegues de inmediato. Jianchen miró la mirada obstinada y aturdida que intercambió en su rostro. Luego, levantó su mano derecha y se la mostró con la misma sonrisa, déjame enseñarte qué hacer. Puedes ir al baño y verificarlo tú mismo. Capítulo 1333. Parte de la diversión. No pasó mucho tiempo antes de que oyera que se tiraba la cadena del inodoro en el baño, seguido del rugido del secador de pelo. La presunción de su sonrisa era muy evidente. Parecía que había acertado. Sentía curiosidad cuando ella se mojó. ¿Comenzó cuando entró en la habitación o cuando estaba en una lucha interna en el momento en que agarró el teléfono? Esta respuesta solo puede ser clara para ella. Pero Jianchen tenía la sensación de que algún día lo escucharía directamente de ella. Por ahora, ciertamente no le haría nada. Todavía tenía que asistir a un banquete de estado por la noche y no quería oler a perfume. Como era parte de la diversión, de todos modos no tenía prisa. Todavía tenía que quedarse en Kyoto por un tiempo, por lo que lo consideró como un espectáculo secundario en este viaje. Fue muy agradable apreciar que la cara bonita y recta se confundía gradualmente en la contradicción entre resistencia y placer y comenzaba a dudar de todo en lo que había insistido y finalmente se convertía en un desastre. Después de todo, si solo necesitara desahogar su deseo, sería demasiado bajo para su estado actual. Si solo hiciera una señal, la cantidad de personas que se recomendarían a sí mismas se alinearían desde la isla Koro hasta la ciudad celestial. Era raro ver a alguien como la señorita Kwai, que podía poseer su dignidad durante tanto tiempo. Aunque era solo parte de su malvado humor. Después de que Kwai salió del baño, su pecho subía y bajaba violentamente. Su rostro estaba completamente cubierto de nubes rojas de vergüenza y una pizca de pérdida. La vergüenza se debía a la frivolidad de Jianchen, y la pérdida se debía a que siempre había creído en lo que insistía. Ella pensó que estaba siendo forzada y resistió a este diablo. Sin embargo, la reacción de su cuerpo lo negó por completo. No sabía cómo enfrentarse a Jianchen, o incluso cómo enfrentarse a sí misma así. Iré al Hotel New Otani por la noche. Puede organizar este tiempo usted mismo. Qianxia estará aquí pronto. Puedes regresar y cambiarte de ropa. Después de todo, eres el guía turístico que me enviaron, así que, por supuesto, tienes que vivir aquí durante este tiempo. Después de que Jianchen terminó esta oración, miró a la ruborizada Kwai en la puerta del baño, y deliberadamente no miró su expresión, sino que simplemente señaló el sofá junto a él. ¿Por qué estás ahí parado? ¿Me tienes miedo? ¿O esperas que te haga algo? Justo cuando Kwai se estaba secando el cabello, además de llamar a la pequeña sirvienta Qianxia que iba a la escuela, Jianchen también recibió un correo electrónico de Yerif. Era evidente que el príncipe heredero estaba muy interesado en el regalo de cumpleaños de su padre. En menos de 2 horas ya había enviado los pedidos. Jianchen ignoró a Kwai, que se había sentado lejos de él. Reenvió el correo electrónico al correo electrónico del CEO de Future Heavy Industries, Yang Wanglei, y enfatizó la prioridad de este pedido. Luego devolvió una llamada a Yerif para instarlo a que enviara pilotos a entrenarse en el centro de entrenamiento espacial de Ange Island lo antes posible. A diferencia de los aviones tradicionales, el Aerospace G-100 que podría alcanzar la órbita síncrona obviamente podría clasificarse como un transbordador espacial, y el piloto debe poseer naturalmente la identidad de un astronauta.
Incluso para un piloto experimentado que controlaba múltiples modelos de aeronaves, era necesario asistir a un entrenamiento para mejorar aún más. Teniendo en cuenta que Arabia Saudita era una parte importante de la estrategia de Celestial 3000 de AST, Jian Chen le hizo un favor a Yerif y renunció a los costos de capacitación de pilotos, así como a los costos del equipo de mantenimiento. Si se sumaran todos estos costos, costaría al menos la mitad de un Gulfstream. Jian Chen se sentó allí escribiendo sus correos electrónicos, mientras que Kuai se sentó en la esquina del sofá con la cabeza gacha. La atmósfera tranquila duró mucho tiempo hasta que alguien llamó a la puerta para recordarle a Jian Chen que era hora de irse. El banquete se celebró en el Hotel New Otani. Con solo 5 minutos para el inicio de las 6 de la tarde, 5 coches negros se detuvieron en la entrada del New Otani Hotel. Después de que la caravana se detuvo, un guardaespaldas dio un paso adelante y abrió la puerta para Jian Chen, y se hizo a un lado respetuosamente. El canciller Kishida se adelantó, como lo hizo en el aeropuerto. Extendió su mano desde una gran distancia. Detrás del ministro había políticos y élites de diferentes industrias que Jian Chen no podía nombrar ni estaba interesado en reunirse. Después de un saludo cortés, Kishida señaló la entrada del Hotel New Otani e invitó con entusiasmo a Jian Chen a entrar. Los halagos superfluos a menudo eran la pretensión de otra cosa. Jian Chen ciertamente no pensó que el Sr. Kishida se atreviera a pensar en algo malicioso, pero su intento halagador hizo que fuera difícil no sospechar ninguna mala intención. Sin embargo, lo que sorprendió a Jian Chen fue que desde el momento en que se bajó del avión, este tipo no dijo nada más, excepto algunas palabras halagadoras, que realmente no se ajustaban a su estilo. Quizás está planeando sacar el tema en el banquete, pensó Jian Chen. El salón de banquetes era bastante espacioso y, si se quitaban las mesas, se podría convertir en un salón de baile. Casi tan pronto como Jian Chen se sentó a la mesa, comenzó el banquete. Había una extraña tradición en Nippon. Aunque el país tiene una rica cultura gastronómica, en la mayoría de sus banquetes estatales, la cocina de elección era a menudo francesa, o al menos cocina francesa con características locales. En sus propias palabras, el método de cocción relativamente cerrado, como la cultura, era difícil de cambiar una vez que se formaba una impresión, y mucho menos de ser aceptado por los extranjeros. Además, para la seguridad de los comensales, la cocina local generalmente no se usaba en entornos diplomáticos. En resumen, les preocupaba que los invitados extranjeros pudieran sufrir intoxicación alimentaria o malestar estomacal después de comer sashimi. A medida que los carritos de comida pasaban uno por uno, los platos de la mesa se volvían deslumbrantes gradualmente. Al lado de la mesa, Jian Chen aún no tocó sus cubiertos antes de ver inesperadamente a dos conocidos. Uno era Hiroto Mitsui, el propietario de la Fundación Mitsui, y el otro era Sumitomo Kenichi, el hijo mayor de la Fundación Sumitomo. El primero se explica por sí mismo. Cuando estalló la crisis del virus T, después de que Jian Chen retirara a Tanaka, Mitsui Hiroto se separó rápidamente a sí mismo y a su familia del propietario detrás del Kurofune y le envió una lista a Jian Chen a cambio de la promesa de Jian Chen de no seguir adelante con este incidente. Los dos no se volvieron a encontrar después. En este momento, Mitsui solo le sonrió a Jian Chen. En contraste, Sumitomo Kenichi estaba mucho más entusiasmado. Como representante de la cooperación de poder con Celestial Trade, su prestigio había crecido hasta el punto de que era considerado uno de los líderes más brillantes de la generación más joven de la Fundación Sumitomo. Después de haber firmado el contrato de cable de transmisión con Celestial Trade, la Fundación Sumitomo había crecido enormemente. Eran los controladores reales de la tercera compañía eléctrica más grande del país, y ahora habían monopolizado la mayor parte del mercado energético con precios de electricidad ultrabajos. Si todo transcurría sin problemas, se convertiría en el patriarca de la familia. Y en este momento, el heredero de la Fundación Sumitomo estaba trabajando arduamente para discutir el próximo nuevo acuerdo con Jian Chen. Capítulo 1334. Me vigilan. Estamos muy interesados en el concepto de ciudad futura de su empresa, especialmente en el dron logístico. He estado siguiendo a sus pilotos de logística de drones en Xiangjiang y Wangai y la colmena de drones es un diseño ingenioso. Lleno de emoción, Sumitomo Kenichi no dudó en elogiar. También hay atención médica con drones. Actualmente, Sumitomo Group está invirtiendo fuertemente en logística y atención médica. ¿Está interesado el señor Jian?
Si su empresa planea introducir sistemas de drones, entonces, por supuesto, lo agradecemos. Jian Chen sonrió. Excelente. Si el señor Jian no tiene ningún arreglo especial después del banquete, permítame tomarme un poco de su tiempo. Con una expresión feliz en su rostro, Sumitomo Kenichi miró a Jian Chen y dijo sinceramente: espero discutir contigo en detalle. Jian Chen estaba a punto de encontrar una excusa para rechazar la reunión, pero vio un indicio de súplica en los ojos de Sumitomo Kenichi. Jian Chen examinó pensativamente el candelabro en la mesa del comedor mientras reflexionaba. Luego cambió de opinión y levantó su copa con una sonrisa. Por supuesto. La cautela con las armas EMP, la fuerza de coalición de la OTAN atrapada en el lío en Colombia y las expectativas de colapso de la alianza UA-Nippon-Corea continuaron aumentando. Todo el mundo estaba atento al próximo movimiento de Celestial Threat para captar pequeños detalles que pudieran predecir las tendencias futuras. En cierto sentido, Jian Chen participando en un banquete a nivel estatal celebrado para ella estaba enviando una cierta señal al resto del mundo. En cuanto al banquete en sí, no fue tan importante. Precisamente por esta misma razón, Jian Chen claramente sintió que muchas personas lo estaban observando en secreto en el banquete. Esos ojos se mezclaron con una pizca de confusión, pero más aún, revelaron. Obviamente, esto tiene sentido. No era un secreto que Nippon buscaba unirse a la Alianza de Defensa de la Tierra para evitar los altos impuestos de defensa y mejorar la competitividad de mercado de sus empresas aeroespaciales en la carrera espacial del nuevo siglo. Sobre la base de la estructura de la Air Defense Alliance, los nuevos Estados miembros deben ser revisados por los 4 Estados miembros principales mediante votación, y se implementó un sistema de veto de un voto. Con la premisa de abandonar territorios en disputa y establecer una visión correcta de la historia, Nippon ya obtuvo los votos de aprobación de UA y Rusia, y la abstención de Frankfurt. El único voto en cuestión fue Shin. Sin embargo, ahora que Jian Chen estaba sentado aquí, mostró que el voto al menos no será una objeción, y la posibilidad de que Nippon ingrese a la Alianza de Defensa de la Tierra era bastante alta. Jian Chen tenía curiosidad por saber cómo reaccionarían los medios de la OA después de esta noche. Pero estaba seguro de que, independientemente del resultado, no será una visión optimista. Cuando el banquete se acercaba a su segunda mitad, Jian Chen ganó varios acuerdos adicionales para Future Group, con un valor total de más de $100.000 millones Shin Yu. Los proyectos fueron sistemas de drones, wearables inteligentes, materiales de grafeno y minería espacial. Por supuesto, solo mostró su intención de trabajar juntos. En cuanto a los detalles del acuerdo, dependía de las negociaciones con las filiales de Future Group. Xia Shiyu verificaría el resultado, y Jian Chen rara vez interfería con los detalles del acuerdo. Hablando de eso, tengo una pregunta que no sé si es apropiado hacer, preguntó Kishida Fumio con una sonrisa en su rostro. Depende de la pregunta, respondió Jian Chen con una sonrisa respetable. No pretendo ser ofensivo, sonrió Kishida Fumio, es solo que escuché que la relación entre Shin y la UA ha sido tensa recientemente, y gradualmente ha escalado del nivel militar al nivel económico. No sé si los intereses de Future Group en la UA se han visto afectados por esto. Por supuesto que hay influencias, pero todas están dentro de un rango controlable. Jian Chen se encogió de hombros y luego dijo con una sonrisa. Pueden negarse a comprar teléfonos Future, pero no pueden negarse a comprar cascos Phantom, ni pueden negarse a comprar los drones médicos que constituyen un tercio de su sistema de salud. No importa cuán irrazonables sean sus aranceles para nosotros, realmente no nos importa. Después de todo, son los consumidores de su país quienes pagan las facturas. A menos que puedan encontrar un sustituto, no tienen otra opción. Jajaja, el señor Jian ciertamente puede leer la situación. Salud. Kishida Fumio, ligeramente ebrio, levantó su copa. Jian Chen también levantó ligeramente el vaso, pero cuando bebió, arrojó el licor a la dimensión de almacenamiento. En la melodiosa sinfonía, el banquete se acercaba al final. Como se hacía tarde, Jian Chen no estaba interesado en quedarse más tiempo. Después de despedirse de Kishida y los demás, se levantó y se dirigió a la puerta. Después de salir del Hotel New Otani, caminó hacia el convoy en la entrada del hotel. Como era de esperar, Sumitomo Kenichi, quien previamente había insinuado algo, también lo siguió. No estaba claro qué tipo de preocupaciones tenía el señor Sumitomo. Después de estar al lado de Jian Chen, no dijo sus intenciones directamente, ni siquiera habló sobre los drones que había mencionado anteriormente.
Simplemente charló casualmente sobre algunos temas no relacionados. Después de que Jian Chen subió al automóvil, también abrió la puerta del otro lado y se sentó a su lado. La puerta se cerró. Solo hasta este momento, Sumitomo Kenichi se quitó la máscara de la cara. Su rígida sonrisa se relajó lentamente, se apoyó en el asiento y dejó escapar un suspiro de alivio. Jian Chen miró detenidamente al hijo mayor del grupo financiero Sumitomo y luego dijo con un tono reconfortante. No se preocupe por ser escuchado aquí, puede hablar libremente. Pero antes de que hable, tengo que decir algo por adelantado. Si me vas a hablar de algo aburrido, es mejor no decirlo. Me vigilan. Sumitomo Kenichi dijo apresuradamente. Jian Chen estaba un poco aturdido, luego se rió. Tienes al tipo equivocado. ¿Por qué se vigilaría al hijo mayor de un gran consorcio? Aparte de la lucha por el poder dentro del consorcio, Jian Chen no pudo pensar en una mejor razón. La relación entre Celestial Trade y Sumitomo Group solo podría describirse como una asociación amistosa. Jian Chen solo conocía a Sumitomo Kenichi como socio, y no estaba interesado en participar en su lucha de poder interna. Para decirlo sin rodeos, no importa quién sea el próximo propietario del grupo Sumitomo, no tendría ningún impacto en el plan Global Power Grid de Celestial Trade. El grupo Sumitomo no fue la única empresa capaz de asumir este proyecto en Nippon. Los cables de transmisión de energía submarina ya estaban construidos. Si la Central Power Company ya no era un socio adecuado, Celestial Trade aún podría trabajar con Eastern Power y Western Power. Con muchas plantas de energía nuclear y térmica cerradas, Nippon ya no tenía la última palabra en electricidad. No. No encontré a la persona equivocada. Sumitomo Kenichi miró a Jian Chen y dijo en un tono de súplica. Por favor, déjame terminar. Jian Chen le indicó que continuara. Podrías pensar que esto es una lucha interna dentro de nuestra familia, y te estoy pidiendo ayuda, ¿verdad? ¿Soy tan idiota? ¿Pueden esos idiotas vencerme? Con una sonrisa de autocrítica, Sumitomo Kenichi respiró hondo, resolvió los pensamientos en su cabeza y miró a Jian Chen con seriedad. ¿El CIP me está apuntando? Capítulo 1335. Servidores de Takeda Pharmaceutical. En la entrada del New Otani Hotel, los invitados con extravagantes apariencias se fueron uno tras otro. Muchas personas estaban eufóricas porque habían firmado un gran acuerdo, mientras que muchas personas estaban decepcionadas de que Jian Chen se fuera demasiado pronto. Bajo la farola fuera de la entrada principal, Hiroto Mitsui estaba de pie junto a un automóvil negro como una escultura, con los ojos entrecerrados mientras seguía la dirección en la que el convoy de Celestial Trade se fue. Su guardaespaldas le abrió la puerta y se hizo a un lado respetuosamente. El asistente de Hiroto Mitsui con anteojos negros, que estaba detrás de él, se hizo a un lado y le recordó a su jefe en voz baja. Presidente, el auto está listo. El silencio continuó hasta que las pocas luces del coche desaparecieron al final de la calle. Mitsui Hiroto parecía haber tomado una decisión y asintió lentamente. MHMM. ¿El CIP? Una mirada de interés apareció en los ojos de Jian Chen. ¿Cuál es la razón por la que la CIP desperdicia recursos en el hijo mayor de un consorcio? Aunque el consorcio Sumitomo había cooperado en el plan Global Grid, era un intercambio puramente económico. No creía que hubiera nada que valiera la pena investigar. Continúa, dijo Jian Chen en voz baja mientras se inclinaba hacia atrás. Sumitomo Kenichi respiró hondo y ordenó las palabras en su cabeza. ¿Recuerdas la tragedia de hace 2 años y medio? Por supuesto, Jian Chen sonrió y dijo en voz baja. Me temo que nadie en este mundo olvidará la tragedia de ese día. Hace 2 años y medio, ocurrió una explosión en Shinagawa, Kyoto. Decenas de miles de personas fueron infectadas directa o indirectamente por el virus T y se convirtieron en muertos vivientes. Fue la segunda tragedia que sucedió en el mundo después de lo ocurrido en la ciudad K, y el pánico volvió a estallar en todo el mundo. También fue a partir de ese momento que el término Takeda Pharmaceutical junto con las autoridades de Nippon fueron empujados al medio de la controversia. Abe, que todavía buscaba la reelección mediante enmiendas constitucionales, también se vio obligado a dimitir por ello y un año después fue a la cárcel. El discurso pronunciado por el líder de Kurofune, Tanaka, hizo que todo el mundo conociera la palabra Kurofune e hizo que esta palabra sobrepasara la palabra talibán para convertirse en la organización terrorista número 1 del mundo.
Más tarde, ese incidente, la anterior tragedia de la ciudad Kai y el posterior nido madre finlandés, fueron generalmente considerados como tres contactos desagradables entre la civilización terrestre y la civilización extraterrestre. Hasta cierto punto, promovió indirectamente el establecimiento de la Alianza de Defensa de la Tierra. De lo que quiero hablar es exactamente de eso. Sumitomo Kenichi miró a Jian Chen con una expresión solemne y narró la historia completa. Hace solo 2 meses, esto es lo que pasó. Hace apenas 2 meses, uno de los buques de carga de Sumitomo Group que estaba a punto de zarpar del puerto de Nagasaki a Los Ángeles, fue detenido por la aduana en el puerto de Nagasaki. La detención se basó en que se sospechaba que había artículos prohibidos a bordo. En ese momento, Sumitomo Kenichi, quien estaba a cargo de manejar este asunto, sintió que era muy extraño. Sumitomo Kenichi había sido el presidente de Sumitomo Shipping durante muchos años y esta era la primera vez que su barco había sido detenido por la aduana por transportar artículos embargados. No fue hasta más tarde que acudió al lugar para comprender la situación y se dio cuenta de la gravedad del problema. ¿Qué había exactamente en el contenedor en cuestión? Preguntó Jian Chen mientras trataba de reconstruir todo. Es solo un montón de servidores obsoletos, pero el problema radica en estos servidores, dijo Sumitomo Kenichi con una expresión de asombro. Esos servidores eran los activos vendidos por el banco cuando Takeda Pharmaceuticals quebró. Basados en fuentes confiables, estos servidores provienen de un laboratorio con el nombre en código DARK. Creo que no necesitas que diga más para que sepas dónde está. ¿El lugar de nacimiento del virus T? Jian Chen arqueó las cejas. Así es. Sumitomo Kenichi asintió. Cuando Kurofune emitió una declaración de guerra a toda la humanidad, para evitar que Takeda Pharmaceutical creara un antídoto basado en los resultados de su investigación, Tanaka formateó todos los servidores del laboratorio después de tomar las muestras del virus. En ese momento, debido a la mala gestión del gobierno de Yoto y la renuncia del partido gobernante, luego de la incautación de Takeda Pharmaceutical, estos servidores fueron etiquetados inexplicablemente como activos de subasta junto con otros activos. Fueron comprados por una empresa de comercio de exportación hace 2 años y luego desaparecieron. Sumitomo Kenichi nunca esperó que estos servidores aparecieran en su nave. ¿Pero por qué la gente de ZIP te persigue? Jian Chen frunció el ceño y preguntó. En ese momento, pensé que debía evitar problemas, así que soborné a la aduana. Antes de que la aduana informara sobre los productos involucrados, cambié el contenedor por servidores nuevos y estaba listo para destruir los servidores antiguos. Pero no esperaba, en este punto, la sonrisa de Sumitomo Kenichi era amarga, me escapé del procesamiento de la aduana, pero no escapé a los ojos del ZIP. Después de que Jian Chen escuchó la descripción de Sumitomo Kenichi, se sumió en sus pensamientos. Estrictamente hablando, estos servidores eran definitivamente inofensivos. Después de todo, todos los datos habían sido formateados. Sin embargo, aún existía un riesgo oculto. Las personas podrían usar técnicas especiales para restaurar los datos eliminados del servidor con una probabilidad de restaurar los datos con éxito. Y ahora, alguien intentó contrabandear estos servidores en el barco de Sumitomo Group a Los Ángeles, lo que hizo que esta situación fuera aún más intrigante. El Kurofune se convirtió en pequeñas unidades independientes que lucharon por su cuenta. Eran como roedores que temían a la luz con la constante persecución de agentes por todo el mundo. Jian Chen no imaginó que podrían tener la capacidad de usar el legado dejado por Tanaka para revivir la organización. En cuanto a otra posibilidad, este lote de servidores, que debería haberse enviado a Los Ángeles, fue obra del ZIP. ¿Dónde están estos servidores ahora? Preguntó Jian Chen. Se los ha llevado el ZIP. Sumitomo Kenichi esbozó una sonrisa amarga, pensé que estaría bien si se llevaban el servidor, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi guardaespaldas encontrara rastreadores en mi habitación y en mi coche. No sé qué quieren hacer, pero me atrevo a decir que no están tramando nada bueno. Sí, dijo Jian Chen riendo y bromeando. Apuesto a que si no fueras nadie, la policía te habría sacado de una alcantarilla. Eso no es una broma divertida, dijo Sumitomo Kenichi con una expresión fea. No estoy bromeando contigo. Jian Chen se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. Si yo fuera el ZIP, es posible que te hayan silenciado. Entonces, ¿hay alguna otra pista? Cuando se descubrió el error por primera vez, contraté a un investigador privado para rastrear el origen de esos servidores. Quería saber quién pasó de contrabando esas cosas a mi contenedor.
Sin embargo, al final encontré algo inesperado. ¿Qué encontraste? Rokaba Electronics, el proveedor de estos servidores, respiró profundamente Sumitomo Kenichi. El investigador privado que contraté descubrió que están financiados por el consorcio Mitsui, ¿verdad? Jian Chen sonrió. Los ojos de Sumitomo Kenichi se agrandaron mientras miraba a Jian Chen con incredulidad. Jian Chen, ¿eres? ¿Quieres preguntarme cómo lo supe, verdad? Jian Chen sonrió y negó con la cabeza, levantó la barbilla y le hizo un gesto en dirección al espejo retrovisor con los ojos. No me mires como un hombre de negocios. He experimentado mucho. Creo que mi capacidad de contrainteligencia es bastante fuerte. Mitsui Hiroto se atrevió a seguirlo. Mientras Jian Chen hablaba, abrió la pantalla holográfica de su reloj, editó un mensaje corto y se lo envió a Hiye, la persona a cargo de los agentes fantasmas en Nippon. Luego, le dijo al inquieto Sumitomo Kenichi. A partir de mañana, enviaré a alguien para garantizar secretamente tu seguridad. En cuanto a otras cosas, no necesito que hagas nada por el momento. Cuando te necesite, coopera conmigo. Gracias. Sumitomo Kenichi dijo agradecido. De nada, Jian Chen sonrió y dijo en voz baja. ¿A dónde vas? Si no está muy lejos, puedo pedirle a mi conductor que te deje. Por supuesto, si yo fuera tú, me bajaría de inmediato. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1336. No nos gustan los países que se sientan en la cerca. Cuando Jian Chen regresó al hotel, ya eran las 10 de la noche. Para su sorpresa, la señorita Kuai decidió irse. Solo Qian Xia vestida de sirvienta estaba en la habitación. ¿Dónde está nuestra mujer policía? Jian Chen preguntó casualmente mientras abría los brazos. Kuai dijo que si necesita algo, por favor llámela. No se quedará aquí esta noche, respondió Qian Xia con su hermosa voz mientras tomaba el abrigo de Jian Chen y lo colgaba en la percha. ¿Ella se fue? Jian Chen bajó los brazos abiertos y sonrió. Recordó haberle dicho antes de irse que se quedara esta noche. ¿Por qué no te quedaste con ella? Con una sonrisa, Jian Chen frotó la barbilla de Qian Xia con su dedo. No sabía que mi amo quería que se quedara. Maestro, si lo necesita, llamaré a la señora Kuai, dijo Qian Xia con pánico en su voz. Esta es tu negligencia como sirvienta por no conocer los pensamientos de tu amo. El dedo de Jian Chen se deslizó por su barbilla mientras sonreía malvadamente. Olvídalo, de todos modos, es lo mismo. Originalmente, planeaba castigarla esta noche, pero tendrás que aceptar el castigo en su lugar. Las mejillas de Qian Xia se pusieron rojas. En circunstancias normales, Jian Chen la llamó por el nombre de Qian Xia. Si la llamaba por la identidad de una doncella, lo más probable era que estuviera pensando en cosas malas. Qian Xia cerró sus finas pestañas, bajó la cabeza y susurró con su voz suave. Maestro, por favor castígame. Temprano en la mañana del día siguiente, Jian Chen durmió hasta las 8. Justo después de tomar el desayuno que le entregaba el hotel, estaba a punto de revisar el itinerario del día cuando llamó el ministro de Relaciones Exteriores Kishida. Tan pronto como contestó, la risa de Kishida entró en su oído y preguntó en un tono bastante ambiguo. Me pregunto si Jian Chen-san estuvo satisfecho anoche. Por supuesto, no satisfecho. A la mitad, Jian Chen cambió repentinamente sus palabras y dijo con seriedad. La persona que enviaste ha tenido una actitud muy mala. Obviamente le pedí que se quedara. Sin embargo, cuando regresé para organizar el itinerario del día siguiente, se fue sin decirle una palabra. Kishida se disculpó apresuradamente, lo siento mucho. Lamento la hospitalidad inadecuada, pero espero que Jian Chen-san no se sienta ofendido. ¿Cambiaremos de inmediato? No necesitas cambiar, Jian Chen negó con la cabeza mientras resistía el impulso de reír. Luego tosió y dijo con la misma seriedad. Ella seguirá siendo mi asistente durante los próximos días. Pero Kishida-san, recuerda que mi tolerancia es limitada. Sí. Sí. Kishida sudaba profusamente mientras se disculpaba, pero en su mente regañó al superintendente de policía y a Kuai innumerables veces. De hecho, lo arruinaron. No sabían que el señor Jian era un invitado importante. Muy bien, me llamaste no solo para preguntarme si estaba satisfecho anoche. Hablemos de negocios. Sí.
El señor primer ministro espera reunirse con usted para discutir asuntos relacionados con el ejército de la UA estacionado en Nippon, así como la oportunidad de unirse a la alianza. Me pregunto si el señor Jian está libre ahora. Kishida dijo rápidamente. ¿Cómo suena esta mañana? Iré allí ahora. Jian Chen miró el reloj de la pared. No hay problema. Podemos hacerlo en cualquier momento. Después de colgar el teléfono, Jian Chen miró a Qian Xia, quien intentó levantarse de la cama y ayudarlo a vestirse. El ejercicio de anoche fue demasiado intenso para la chica que no había hecho ejercicio durante mucho tiempo, por lo que su mente todavía estaba un poco mareada. Maestro, ¿te ayudaré? No, puedes dormir un poco más. Jian Chen no era el tipo de persona que no se preocupaba por los demás. Él sonrió y se abrochó la ropa. La señorita Kuai puede estar aquí en un rato. Puedes invitarla a una copa. Qian Xia se sorprendió un poco y luego abrió la boca con delicadeza. Después de ver la sonrisa de satisfacción de Jian Chen, de repente se dio cuenta de lo que quería decir mientras se reía. Maestro, eres tan malo. Probablemente era la tercera vez que Jian Chen visitaba la residencia del primer ministro de Nippon y la tercera vez que veía al primer ministro. Y algo más interesante fue que cada vez que lo visitaba, la sonrisa del primer ministro le daba una sensación completamente diferente. La primera vez, parecía haber un cuchillo escondido detrás de la sonrisa. Nippon no quería conectarse a la red global. La segunda vez se comprometió a regañadientes porque la Fundación Sumitomo utilizó la opinión pública y el Congreso para obligar al gobierno a hacer concesiones en cuestiones de seguridad nacional. En cuanto a la tercera vez, Jian Chen no sabía qué significados se escondían en su sonrisa. Hubo un poco de precaución, un pequeño intento de halagar, ya que para otros significados, no pudo leerlo completamente. Después de algunos saludos, el primer ministro invitó a Jian Chen a sentarse, luego se sentó y le pidió al asistente que estaba a su lado que preparara una taza de matcha para los dos. Quiero hablarles sobre las bases militares de la UA y las tropas estacionadas en Nippon. Con una cálida sonrisa, el primer ministro dijo con franqueza. Creo que Jian Chen-san también debe estar muy preocupado por este asunto. Mientras hablaba, tomó el mapa de la mano del asistente, lo extendió sobre la mesa de café, señaló con el dedo el punto rojo en el mapa y dijo con sinceridad. El ejército de la UA estacionado en Nippon tiene 88 instalaciones y bases militares, con un número total de más de 40.000 soldados. La sede está ubicada en la base Yokota en Yoto. Si pueden encontrar una manera de deshacerse de ellos, podemos subarrendar 44 de las bases militares para ustedes. Después de que Jian Chen escuchó su propuesta, Jian Chen se burló en su mente. A primera vista, esta propuesta parecía genial. Las 44 bases militares eran más que suficientes para las tropas de Celestial Threat, o incluso algo excesivas. Sin embargo, el problema no era el número de bases militares, sino la palabra subarrendar. ¿Cuándo se alquilaron estas bases militares a la UA? En ese caso, ¿cómo se puede hablar de subarrendamiento? Si Celestial Threat puede deshacerse de la UA en suelo nipón, ¿no pagará las tarifas de protección y cobrará el alquiler? No estoy aquí para hacer caridad. Durante mucho tiempo, Nippon asumió la mayor parte del gasto militar de la UA, incluso mucho más que su propio gasto militar. En este sentido, fue lamentable para el pueblo nipón. Si bien pagaron tarifas de protección, también disfrutaron de la protección de los soldados de la UA. Con la ayuda del cuchillo de Celestial Threat, no solo pudo deshacerse de la UA del suelo nipón, eliminar la carga financiera y unirse por completo al lado de la Alianza de Defensa de la Tierra. El señor primer ministro ciertamente ideó un gran plan. Pero, ¿Jian Chen realmente mordería? Es posible que haya cometido un error, sonrió Jian Chen. Celestial Threat es el contratista militar más grande del mundo, no es la Cruz Roja. ¿Quieres decir? La expresión del primer ministro era un poco rígida. Era obvio que solo querían deshacerse del agua sobre sus cabezas y no querían pagar los gastos militares de Celestial Threat. 30 bases militares, Jian Chen levantó sus 3 dedos y dijo en un tono irrefutable. Ustedes son la cabeza de puente de la UA en Asia, pero para nosotros, es nuestra puerta. No necesitamos apostar tantas tropas aquí. Además, no planeamos estafar su dinero. Pagó $5.000 millones en gastos militares el año pasado. A partir de ahora, solo tendrá que pagarnos la mitad, por lo que $2.000 millones nuevos Shin. Cuando el primer ministro estaba a punto de lanzar una contraoferta, Jian Chen dio la última zanahoria antes de que pudiera hablar.
Si estás de acuerdo con mis términos, también puedo asegurarte que Nippon definitivamente obtendrá mi voto para unirse a la Alianza de Defensa de la Tierra. Jiang Chen sonrió al primer ministro, que no estaba de buen humor, y sonrió. Por supuesto, también puede deshacerse de la UA por medios diplomáticos. No usaremos ese voto para secuestrarte. Hemos declarado desde el principio que solo hay una condición para que Nippon se una a la Alianza de Defensa de la Tierra, que es cancelar todas las bases militares de la UA en su suelo. No nos gustan los países que se sientan en la cerca. Por favor, esté más seguro de su posición. Este o oeste, será mejor que decidas lo antes posible. Capítulo 1337. Córtalo de raíz. Desde la quiebra de Takeda Pharmaceutical, el consorcio Mitsui había caído en desgracia y pasó de ser un consorcio de primera clase a ahora un consorcio de segunda clase. Si no fuera por el antiguo apellido, el jefe de la familia Mitsui ni siquiera estaría calificado para sentarse en el banquete con Jiang Chen. Sin embargo, cuando Mitsui Hiroto estaba subastando Takeda Pharmaceutical, escondió algunos trucos bajo la manga y compró los servidores con una empresa fantasma. En ese momento, no pensó demasiado. Fue solo un intento de protegerse para el futuro. Después de todo, Takeda Pharmaceutical gastó mucho dinero en investigación y desarrollo para estos materiales de virus formateados. Pero no hace mucho, el CIB lo encontró y de repente le preguntó por esos servidores. Después de considerar la situación internacional reciente, Hiroto Mitsui comprendió de inmediato las intenciones del CIB, por lo que declaró con gusto que él era el propietario de esos servidores y, al mismo tiempo, expresó amablemente que estaba dispuesto a donar estos servidores. Incluso estaba dispuesto a ayudar al CIB, que ahora se encontraba en una posición incómoda en Nippon, a enviar estos servidores fuera del país. Refugiarse en el CIB fue una apuesta. Justo cuando apostó por Jiang Chen en ese momento y creía que el comercio celestial podría erradicar por completo al Kurofune, no dudó en entregar la lista a cambio de una promesa de Jiang Chen. Si optaba por ponerse del lado de la UA en este asunto, con el apoyo del Capitolio, la familia Mitsui podría hacer un posible regreso. Es más, él mismo estaba muy disgustado con lo que estaban haciendo ahora las autoridades actuales. Fue un firme partidario de la alianza UA-Nippon. También fue un partidario de extrema derecha. De lo contrario, no invertiría en el proyecto de Tanaka para ayudar al desarrollo del virus T. Temprano a la mañana siguiente, Mitsui Hiroto llamó al CIP. Anoche, vi a Sumitomo Kenichi entrar en el auto de Jiang Chen. Ayer. Joder. ¿Por qué me llamaste ahora? El hombre al otro lado del teléfono estaba muy enojado, ya que interrumpió a Mitsui Hiroto. Dejaste que Sumitomo Kenichi estuviera con ese hombre toda la noche. La persona que habla por teléfono estaba a cargo de las operaciones de CIB en Nippon y su nombre es Frank. En circunstancias normales, el CIB mantuvo a Sumitomo Kenichi bajo vigilancia, pero anoche fue una excepción. Donde apareció Jiang Chen, los agentes fantasmas definitivamente estarían en espera cerca. Por lo tanto, no habría sido diferente a una misión suicida pedirle a alguien que fuera al Hotel New Otani, así que le preguntó a Mitsui Hiroto. Como propietario del grupo Mitsui, no era un problema para Mitsui Hiroto asistir al banquete estatal, e incluso podía sentarse en la misma mesa que Jiang Chen y Sumitomo Kenichi. Además, Mitsui Hiroto también estuvo involucrado en el contrabando de servidores. Mitsui Hiroto se sintió un poco avergonzado cuando Frank lo llamó. Anoche, quiso llamar al CIP para informarles de la inteligencia. Sin embargo, de repente recibió una llamada de la empresa de camino a casa, por lo que tuvo que cambiar su itinerario en el último minuto para atender el asunto. Desafortunadamente, terminó olvidándose del asunto y solo recordó esta mañana. No se quedó por mucho tiempo, los seguí un poco, y finalmente Sumitomo Kenichi salió del vehículo a la mitad del camino, tosió Mitsui Hiroto para ocultar su incomodidad, quizás no reveló los secretos de esos servidores. Como heredero de la Fundación Sumitomo, no tiene por qué arriesgarse por algo que no tiene nada que ver con él. Después de una pausa, Mitsui Hiroto continuó. Y como acabo de decir, anoche no le pidió a Jiang Chen que lo llevara a casa. Si estúpidamente optaba por informar, definitivamente no saldría del coche y tomaría un taxi a casa sin un guardaespaldas. Probablemente solo conversaron sobre asuntos comerciales. En el banquete, Sumitomo-san declaró que planeaba importar drones médicos. Mientras Mitsui Hiroto intentaba excusar su error, Frank estaba a punto de explotar. Su mano que sostenía el teléfono no podía dejar de temblar, y casi lo estrella contra la pared. ¿Seguiste a Jiang Chen?
¿Cuándo te convertiste en 007? Necesito que analices la situación. No había necesidad de adivinar nada. Jian Chen ya confirmó el enlace de Mitsui Hiroto con los servidores. Ni siquiera se sorprendería si esta llamada telefónica estuviera siendo intervenida. Independientemente de lo lejos que hubiera llegado el ratoncito contratado por Sumitomo Kenichi, una vez que los agentes fantasmas estuvieran en el caso, definitivamente seguirían el ejemplo de Mitsui Hiroto. La única razón por la que los agentes fantasmas no lo capturaron en el acto fue por esta misma razón. ¡Qué compañero de equipo tan tonto! Frank regañó al anciano innumerables veces. Finalmente respiró hondo, calmó su mente y su tono, y continuó. Es difícil decir si Sumitomo Kenichi ha filtrado la información. No podemos correr este riesgo. Seguir esperando solo nos obligaría a estar en una posición más incómoda. Debemos enviar los servidores fuera del país lo antes posible. Ya tengo un plan, pero necesitamos su cooperación. Venga a Ginza de inmediato y nos veremos en el mismo lugar. Me iré ahora. Mitsui Hiroto asintió. Frank no vaciló después de colgar el teléfono. Inmediatamente miró al asistente a su lado y dijo con frialdad. Hiroto Mitsui ha sido rastreado por agentes fantasmas, envió a alguien para que lo elimine. Es un poco sensible, así que recuerda hacerlo de forma limpia. Sí. El asistente asintió e inmediatamente salió de la oficina. Después de que Mitsui Hiroto colgó, salió de su oficina inmediatamente y llamó a su mayordomo. Coge el coche de inmediato, tengo que salir. El Vulter preparó rápidamente el coche. Sin tiempo para desayunar, Mitsui Hiroto corrió al garaje del sótano. Antes de que el guardaespaldas le abriera la puerta, él mismo abrió la puerta y se sentó. En este momento, todos los pensamientos de Mitsui Hiroto estaban en los servidores. Ni siquiera se dio cuenta de que justo cuando su automóvil salía de su mansión, un automóvil negro lo siguió. Hitman tuvo una distancia segura detrás de Mitsui Hiroto. Liberó su mano derecha sosteniendo el volante y presionó ligeramente su cuello. Tarjeta ha abandonado la residencia, el grupo B y el grupo C siguen. Entendido. Dos respuestas claras llegaron a su oído. Los autos que esperaban en las siguientes dos calles también encendieron sus motores lentamente y siguieron al vehículo de Hill. Quizás para evitar ser rastreado por Celestial Threat, Mitsui Hiroto condujo un automóvil de combustible sin función de levitación magnética. Hill y los demás no activaron el dispositivo de levitación magnética en sus autos mientras se mezclaban con el escaso tráfico en la calle. Los ojos de Hill estaban fijos en Mitsui Hiroto. Hizo un gesto a su compañero de equipo junto a ella para que soltara el dron. El dron salió disparado por la parte inferior del carril de levitación magnética para evitar perder a Mitsui Hiroto. Pero en este momento, sucedió algo inesperado. Capítulo 1338. Velocidad de vida y muerte. Mitsui Hiroto se arremangó y miró el reloj de oro con diamantes incrustados en su muñeca, y sus escasas cejas se juntaron gradualmente. Desde el momento en que dejó la mansión, tuvo una sensación de ansiedad que permaneció en su mente. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguemos? Depende del tráfico. Como máximo media hora, el conductor tenía muchas ganas de burlarse. Si tiene tanta prisa, ¿por qué no me deja conducir el modelo Toyota de levitación magnética? Sin embargo, solo podía maldecir en su mente. En este momento, un automóvil negro junto a ellos aceleró repentinamente y los adelantó. ¿Sabes cómo conducir? El conductor maldijo en voz baja cuando estaba a punto de girar el volante para adelantar nuevamente. Pero en este momento, dos autos negros aceleraban simultáneamente y lo atraparon en el medio mientras bloqueaban ambos carriles laterales. Mitsui Hiroshi sabía que algo andaba mal. El guardaespaldas junto a él ya se dio cuenta de que algo andaba mal. Metió la mano en su chaqueta y sostuvo la Glock mientras la otra mano palmeaba el hombro del conductor, dijo con voz tranquila y serena. Los dos autos que están al lado de nosotros son. Antes de que pudiera terminar, las ventanas de los dos autos se rompieron al mismo tiempo. Sin la menor advertencia, dos bozales se escaparon de las sombras y apuntaron al auto de Mitsui Hiroto. Las pupilas de Mitsui Hiroto se encogieron en un instante, pero él y su guardaespaldas no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las llamas anaranjadas estallaran de los bozales. Tadadadada. En solo 2 segundos, un Toyota nuevo se convirtió en un colador. Las ventanas se hicieron añicos en fragmentos de vidrio y había densos agujeros de bala en las puertas, el capó y el maletero.
La sangre cubría cada rincón del automóvil, ya fuera el conductor, el guardaespaldas o el propietario del consorcio Mitsui, todos estaban cubiertos de sangre. El Toyota que perdió a su conductor era como un caballo salvaje sin riendas. Se estrelló contra una farola junto a la autopista. No todas las balas alcanzaron el coche, y muchas balas perdidas volaron hacia la multitud en la calle, hiriendo a peatones inocentes. Asesinato. Ah. Ayuda. Mis piernas. La gente gritó en todos los idiomas y huyó en diferentes direcciones. Nadie pensó que sucedería este tipo de incidente. Nadie pensó que este tipo de incidente sucedería en Kyoto y en vísperas de los Juegos Olímpicos. El evento inesperado asombró por completo a Gil mientras seguía al coche. Luego apretó el acelerador sin dudarlo mientras aceleraba a 100 km por hora y perseguía a los 3 vehículos que huían. Luey, márcalos. Ya estoy en eso. El agente fantasma a su lado hizo clic en la tableta que tenía en la mano, seleccionó los 3 vehículos con 3 recuadros de diferentes colores y luego transmitió la información al satélite de observaciones Kieller 1. En el momento en que completó sus acciones, los 3 autos pasaron una luz roja en una intersección y se dirigieron en 3 direcciones diferentes. Atención, Grupo B, Grupo C, los vehículos objetivo han sido marcados, capturan los objetivos. Tienes permiso para disparar. Gil apretó el botón alrededor de su cuello y ordenó. Al mismo tiempo, apretó el acelerador aún más fuerte y persiguió al auto negro de frente. Las sirenas resonaban en las calles, pero debido a que el lugar estaba ocupado en el centro de la ciudad, no fue fácil colocar barricadas para detener a los asesinos. Estos asesinos obviamente también tenían cómplices que los ayudaban, ya que crearon incidentes de tráfico para frenar a la policía de Kyoto. Gil apretó el acelerador hasta el límite y, en el centro de la ciudad, empezó a correr por las calles con el coche negro obviamente modificado. El auto negro notó al perseguidor detrás de él. Cuando el automóvil que previamente bloqueó el vehículo de Mitsui Hiroto se dio cuenta de que no podía deshacerse de su cola, de repente se dirigió al medio de la carretera. Al mismo tiempo, un pistolero atravesó la ventanilla del automóvil con la culata de la pistola, se inclinó hacia afuera y sacó suavemente el rifle automático de la puerta. Las pupilas sobre la máscara revelaron un profundo deseo de sangre. Tadadadada. Las llamas brotaron de la boca del camión cuando el pistolero disparó contra el capó y los neumáticos del coche de Gil. Las balas deformaron directamente el capó y dejaron grietas del tamaño de un pulgar en la ventana delantera. Estas balas eran obviamente de un tipo especial, pero afortunadamente, aún no lograron penetrar la capa antibalas de nanocerámica diseñada por Future Heavy Industries. Lo que sea. Higgs mordió la lengua e inmediatamente giró el volante. Condujo hacia el carril junto al vehículo negro para entrar en el punto ciego del pistolero. Justo cuando el pistolero estaba a punto de cambiar de bando, le gritó a su compañera de equipo a su lado. Luey, haz que pare. Entendido. Con una mueca de desprecio, la chica de cabello corto a su lado presionó el botón de la tableta. Maldición. Son los agentes fantasma. El objetivo entró en la zona ciega del tirador, y Chuan Yuanxing inmediatamente retiró el rifle hacia la ventana, rompió la ventana del otro lado y volvió a inclinar su cuerpo hacia afuera. Manténlo firme. Déjame conseguir los neumáticos. Ya estoy haciendo todo lo posible para estabilizar el volante. La persona que conducía maldijo en voz baja mientras sus manos agarraban con fuerza el volante y sus ojos se fijaban en la carretera. Sin embargo, un dron apareció de repente frente a él y se estrelló contra la ventana del automóvil con su chasis. ¿Qué es eso? Antes de que pudiera soltar un grito, la deslumbrante luz blanca y el áspero boom sónico le robaron la vista y el oído. Sintió como si un martillo pesado acabara de romperle la cabeza. Presa del pánico, inconscientemente giró el volante y el asesino que se asomó por la ventanilla del automóvil fue arrojado y chocó directamente con una camioneta que se aproximaba. No podría estar más muerto. El automóvil fuera de control se estrelló contra la barandilla junto a la carretera y todo el automóvil giró en el aire antes de aterrizar boca abajo y deslizarse hacia adelante. El coche se deformó por completo y las ruedas dejaron de girar. La multitud circundante gritó y huyó. Los empleados escondidos en la tienda se escondieron debajo del mostrador y llamaron a la policía con dedos temblorosos. La puerta del asiento del conductor se abrió y el hombre de chaqueta azul luchó por salir del auto accidentado.
Mientras miraba hacia arriba con la cara manchada de sangre, sacó la pistola en su bolsillo e intentó apuntar al vehículo de los agentes fantasmas. Sin embargo, antes de que pudiera levantar el arma, se desmayó debido a la pérdida excesiva de sangre y cayó inconsciente. Hill apretó el freno y se detuvo a 20 metros cerca del vehículo accidentado. Hill fue la primera en salir corriendo mientras apuntaba directamente al vehículo con su rifle de asalto plegable. Luego hizo un gesto a su compañero de equipo y se acercó al auto volcado desde ambos lados. Hubo una campana de alarma penetrante desde lejos. Estos asesinos no tenían dónde escapar. Utilice primero. Hizo un gesto a Lunway para que se detuviera, sacó una granada de su cinturón y estaba a punto de tirar de la mecha. Pero en este momento, las llamas estallaron en el cielo. Con un fuerte estruendo, la explosión de llamas fundidas envolvió el auto por completo. Hill y Lunway buscaron refugio mientras se apoyaban en el auto estacionado al costado de la carretera y escaparon de la furiosa explosión. Hill se puso de pie, se mordió el labio inferior y miró directamente al coche destruido. Luego bajó lentamente su rifle. La llama seguía ardiendo y el suelo y las tiendas circundantes se volvieron negros debido al alto calor. No había forma posible de que esos asesinos sobrevivieran con el poder de la explosión. Después de un tiempo, Hill finalmente exprimió una palabra de entre sus labios. Mierda. Capítulo 1339. Compromiso de Nippon. El primer ministro de Nippon finalmente aceptó la solicitud de Jian Chen. 30 bases militares fueron transferidas a Celestial Trek con una renta simbólica de un nuevo dólar Shin. Al mismo tiempo, Nippon acordó pagar 2.000 millones en gastos militares para un total de 30.000 mercenarios del comercio celestial cada año. Por el contrario, el señor primer ministro finalmente recibió el voto con el que soñaba todas las noches. Un final feliz. Todos obtuvieron lo que querían. Aunque cuando asintió, la expresión del señor primer ministro era bastante reacia, como si se hubiera comido una mosca. En el campo de batalla colombiano, la fuerza de coalición de la OTAN ya estaba en combate directo con los hermanos menores de Shin, lo que hizo que la situación fuera casi idéntica a la guerra de 1950. La Alianza de Defensa de la Tierra de hoy era como el Pacto de Varsovia original, y la OTAN seguía siendo la OTAN. Pero el equilibrio entre los dos lados se inclinó silenciosamente. Si un día la UA y Shin comenzaban una guerra, la UA operaba un total de 88 bases militares en su país, y el cuartel general estaba ubicado en la capital, Kyoto, y la séptima flota inevitablemente partiría de Nippon. Si este lunático decidía lanzarle un empayoto y luego usar al sol como chivo expiatorio de nuevo, era difícil decir qué pasaría con la UA, pero Kyoto ciertamente dejaría de existir. Por lo tanto, el compromiso del señor primer ministro también fue una medida impotente. Incluso si la decisión no se vio afectada por la Alianza de Defensa de la Tierra, debe alejar a su país de los dos grandes gánsteres antes de que la relación entre la UA y Shin se deteriore aún más. Jian Chen abandonó la residencia del primer ministro con agradables resultados. Las negociaciones fueron más fluidas de lo esperado. Originalmente, estaba dispuesto a presionar al primer ministro de Nippon a través de fuerzas externas, pero no era necesario por el momento. A continuación, solo necesitaba pedirle a Zhang Yaping que hiciera una visita e implementara los términos que habían discutido. El próximo tema de discusión sería la remoción de las tropas de la UA estacionadas en Nippon. Sin embargo, justo cuando Jian Chen salió de la residencia del primer ministro, de repente recibió una llamada de Ayesa en su reloj. Tan pronto como se conectó a la llamada, escuchó el tono apresurado de Ayesa. Hiroto Mitsui fue asesinado. Jian Chen se tomó un segundo para procesar la información. Luego, inconscientemente miró a su alrededor, y después de confirmar que no había nadie cerca, caminó rápidamente hacia su auto y bajó la voz. ¿Hiroto Mitsui? ¿Muerto? ¿Quién lo hizo? Ayesa simplemente le contó a Jian Chen lo que sucedió hace solo 10 minutos. Comenzó con el seguimiento de Mitsui Hiroto por parte de los agentes fantasma y lo siguió hasta la reunión con el CIP. Sin embargo, nadie pensó que sucedería un asesinato a plena luz del día. Hill, quien dirigió el equipo en la misión, confirmó la identidad del asesino y confirmó que era el CIP. De hecho, no había necesidad de probar que en este momento, solo el CIP poseía el motivo del asesinato. ¿Ningún superviviente? Preguntó Jian Chen. Lo siento mucho, Ayesa bajó la cabeza en tono de disculpa y dijo en voz baja. Pusieron una bomba en el coche.
Cuando se confirmó que no había esperanza de escapar, su cómplice invisible detonó la bomba de distancia. Esto no es tu culpa, no te culpes demasiado. Cuando escuchó la decepción de Ayesa en su voz, la consoló. Por cierto, nadie resultó herido, ¿verdad? Me refiero a nuestra gente. No. Eso es bueno. Organiza una reunión con Gil para mí. Espera, olvídalo, señaló Jianchen al conductor mientras estaba en el automóvil. Después de debatir por un momento, continuó, pídale que me vea en la embajada mañana. Iré a la embajada para encontrarme con Zhang Yaping a eso de las 10. Después de conocer a Zhang Yaping, personalmente le preguntaré qué pasó. Bueno. Ayesa asintió. Además, déjame pensar, Jianchen se tocó la barbilla y dijo después de un momento. Enviaremos a más personas para proteger a Sumitomo Kenichi. Su identidad aún se puede utilizar. Si no hay nada más, eso es todo. Su primera tarea es encontrar el paradero de esos servidores. Ahora estoy muy preocupado de que el CIB lo haya enviado fuera de Nippon a través de medios especiales, aunque es poco probable. De repente, Jianchen consideró una posibilidad. ¿Qué pasa si el CIB coloca el servidor en la base militar de la UA en Nippon, donde está ahora la séptima flota de la UA? Jianchen preguntó abruptamente. Ayesa pensó por un momento y rápidamente dio una respuesta. La flota llegó a la base militar de Yokosuka hace 2 días y ahora probablemente se esté reabasteciendo en el puerto. ¿Yokosuka? Jianchen abrió el mapa holográfico del reloj, luego acercó el mapa a Nippon. Finalmente se detuvo en la prefectura de Yokosuka. ¿Está al lado de Yoto? Jianchen se frotó la barbilla mientras decía pensativamente. De hecho, siempre que pudieran identificar la ubicación de estos servidores, una vez que estos servidores fueran enviados, Celestial Threat tendría el control total del resultado. Nadie podía escapar a los ojos de Esquieller X-1. No fue difícil para los Aurora 20 hundir un buque de carga. Si se destruyera un cargamento ordinario, siempre que Celestial Threat no se atribuyera la responsabilidad, la UA tampoco culparía del ataque a Celestial Threat. Salvo que admitieran el contenido transportado en el barco. Pero obviamente era imposible porque eran servidores que contenían información de T-Virus. Basándose en este proceso de pensamiento, la O ciertamente debe haber reconocido la situación. Lo que más le preocupaba era que estos servidores ya se enviaran a la base militar de Yokosuka porque la OA podría desplegar la séptima flota para escoltar a los servidores que pueden restaurar los datos de T-Virus. ¿Debería apostar? Si realmente encontrara estos servidores en la base militar de la UA en Nippon. Había una sonrisa dudosa en el rostro de Jianchen. La UA no tenía forma de escapar de este cubo de agua sucia. El titular del día ya estaba reservado para el señor Mitsui Goto. 3 personas en un automóvil murieron y 3 automóviles huyeron frenéticamente después del asesinato. Organizaron una escena de Rápido y Furioso en el centro de Yoto con agentes fantasmas que ayudaron a la policía de Yoto. Los asesinos finalmente se suicidaron y el evento conmocionó a todo el país. Casi todo el mundo estaba especulando si este incidente era una vendetta selectiva o un ataque terrorista. Esto sucedió apenas una semana antes de que se encendiera la llama olímpica que simbolizaba la unidad y la paz, que sin duda ensombreció los Juegos Olímpicos. Frente a los medios, la esposa de Mitsui Hiroto estaba en un estado de trauma. Su hijo mayor rugió enojado frente a los medios y juró que usaría todo el poder del consorcio Mitsui para rastrear la identidad del asesino y la persona detrás del asesinato. El único punto sospechoso ahora era la llamada que hizo Mitsui Hiroto antes de irse de casa. La opinión pública estuvo de acuerdo en general en que la llamada puede convertirse en la clave para resolver el caso. ¿Pero sería tan simple? La policía de Yoto realizó una conferencia de prensa para explicar el caso en detalle, y al mismo tiempo instó a la masa a mantener la calma. La policía de Yoto investigará este sangriento incidente que tuvo lugar en las calles de Ginza, encontrará a los sospechosos responsables y dará una explicación. El superintendente de policía sudaba profusamente mientras respondía las innumerables preguntas directamente hacia él mientras sonreía amargamente en su mente. El caso podría haberse resuelto hace mucho tiempo. Y, por supuesto, sabía quién estaba detrás del asesinato. Pero podría resolver este caso. Los agentes fantasmas estaban de un lado mientras que el CIB estaba del otro. Como superintendente pequeño, no había forma de que él se metiera en su lío. Solo podía barrer esto debajo de la alfombra.
Si fue un poco descuidado, como superintendente, es posible que tenga que dimitir para asumir la culpa. Capítulo 1340. El té negro drogado. En el vestíbulo del hotel, la mano derecha de Kwai agarró su brazo izquierdo con fuerza y sus ojos se llenaron de agravios y desgana mientras miraba la puerta del ascensor. Justo ahora, su jefe la regañó por teléfono. La causa fue que ella le informó a su jefe que el comportamiento inapropiado de Jianchen la hizo sentir incómoda y propuso que un oficial de policía masculino se hiciera cargo de su trabajo. Sin embargo, no esperaba que una solicitud tan razonable no solo fuera rechazada sin piedad, sino que también la regañaran por ello. ¿Cómo pudo Jianchen hacer ese tipo de cosas? Debe ser tu actitud. Además, es el presidente de Celestial Trade and Future Group, el hombre más rico del mundo y un invitado distinguido de Nippon. ¿Por qué estás insatisfecho y descontento? No sé cuántas personas envidian tu trabajo. Si no fuera por el ministro del gabinete, ¿cómo podría asumir este trabajo? Te ordeno que corrijas inmediatamente tu actitud y vuelvas a tu puesto. Esta no es solo mi orden, sino también la orden del secretario de Relaciones Exteriores. Puede pesarlo usted mismo. Kwai no podía creer lo que acababa de escuchar, miró atónita al teléfono que ya se había desconectado. ¿Cómo podía ese meticuloso y viejo policía decir semejantes tonterías? Además, ¿cuándo pudo el gabinete intervenir en el sistema de justicia de manera tan descarada? Afortunadamente, el jefe no la reprendió durante mucho tiempo y rápidamente colgó el teléfono. Parecía haber un gran caso en Ginza. Todo el departamento de policía estaba trabajando en este caso. Colgó el teléfono como si acabara de perder el alma y se dirigió al hotel. No sabía qué tipo de emoción tenía cuando entró en el ascensor. Pasó por la mirada atenta de los guardaespaldas, se dirigió a la puerta de esa habitación y pulsó el timbre. Afortunadamente, fue Qian Xia quien abrió la puerta y no ese demonio. ¿Oficial Kwai? Qian Xia sonrió como si la estuviera esperando. ¿Estás aquí para ver al maestro? Se fue temprano en la mañana. La palabra maestro hizo que Kwai se sintiera bastante incómoda, pero no dijo nada más al respecto y simplemente preguntó con una vibra distante. ¿Cuándo va a estar de vuelta? No sé, no me dijo los detalles. Qian Xia negó con la cabeza, todavía con la misma sonrisa. De todos modos, por favor entra. Kwai se quitó los zapatos, se puso las pantuflas que Qian Xia le había preparado y fue a sentarse en el sofá de la sala de estar. Qian Xia fue a la cocina y pronto le trajo una taza de té negro. Después de que Kwai expresó su gratitud, se puso de pie para tomar la taza y luego volvió a sentarse. Con ambas manos en la taza de té, tomó un pequeño sorbo. El aroma del té calmó su mente y mejoró un poco el estado de ánimo deprimido del oficial Kwai. No había bebido mucha agua desde que se levantó y de hecho ahora tenía sed. La doncella autoproclamada, Qian Xia, era de hecho una experta en la artesanía del té. Incluso si no entendía la cultura del té, todavía saboreaba la diferencia en esta taza de té negro de la fragancia que se difundía en la punta de su lengua. ¿Qué estás pensando? Cuando Kwai escuchó la voz frente a ella, miró al sonriente Qian Xia. Entonces ella inmediatamente bajó la cabeza con pensamientos en su mente. ¿Por qué la señorita Qian Xia trabaja para él? Deberías saber que él es, con la taza de té caliente en sus manos. Kwai quería usar las palabras diablo y pervertido para describir al demonio. Sin embargo, no pudo decidir cuál era más apropiado. Al principio, fue solo por trabajo. En cuanto a lo que sucedió después, las mejillas de Qian Xia mostraron un tinte rojo, y su dedo índice descansaba sobre sus labios mientras hablaba avergonzada, probablemente porque me sentí muy feliz. ¿Contento? Kwai estaba atónito. Sus cejas se movieron levemente y dijo algo incómoda, ¿eh? ¿A eso le llamas felicidad? Por supuesto, Qian Xia asintió y sonrió con franqueza. ¿Por qué la señorita Kwai no es más franca? ¿Franker? Kwai frunció el ceño ligeramente. No entiendo lo que quieres decir. Qian Xia sonrió y se tocó el labio inferior con el dedo índice. Bueno, tal vez el maestro esté fascinado por ti en este momento. Incluso yo empiezo a admirarte un poco. Kwai miró a Qian Xia aturdido. Inexplicablemente sintió una extrañeza en su dulce sonrisa y se sintió incómoda. Ella no sabía por qué. Instintivamente, sintió un rastro de miedo. Lo siento, yo tengo que irme ahora.
Dejó la taza sobre la mesa y cuando estaba a punto de levantarse y hacer una reverencia para despedirse, su cabeza se sintió repentinamente mareada, sus piernas se volvieron blandas y volvió a sentarse. Ah, ¿te vas tan temprano? Qianxia sonrió y se puso de pie lentamente. Kuai miró a Qianxia que caminaba hacia ella y un rastro de pánico cruzó sus ojos nublados. Luchó por sentarse, pero el sofá detrás de ella parecía ser mágico ya que aprisionaba firmemente su cuerpo débil en la suavidad. ¿Qué pusiste en la taza? Kuai agotó las últimas fuerzas y apretó estas palabras de su garganta. Algo que pueda hacerte más franco. Sin cambiar la forma en que sonrió, Qiao Xia se inclinó levemente, lo siento mucho, por favor perdona al maestro por su descarrío. No, no vengas a mí. Señorita Kuai, le pido disculpas. Fin del capítulo 1340. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.